Hola, ¿qué tal? Una medium, Noelia Pase en Cali, conversando con nosotros. Vamos a preguntar de todo, como por ejemplo, Noelia, gracias por estar aquí. ¿Qué es una Placer el mío. medium? ¿Qué es una medium? Una medium es una persona, un medium es una persona que tiene la posibilidad de conectar plano astral con el terrenal. O sea, hacer la conexión de ese sueño, esa ansiedad que uno tiene cuando muere un ser querido de saber qué pasa, cómo están. Bueno, el medium tiene la posibilidad de transmitir a ambos planos. En otras ocasiones transmito de espíritu a espíritu. Vamos a aclararle a la gente. Alma cuando está fuera de cuerpo físico, sobre cuerpo físico es espíritu porque expira, respira. Así que muchas veces tenemos también situaciones de terapia intensiva, cuidados paliativos, personas que no pueden darse a hablar de forma natural. Entonces el medium tiene esa capacidad de conexión, esa capacidad, algunos llaman psíquica. ¿Quién te dio ese poder? ¿Naces con ese don? Yo creo que me lo dio Dios, pero el es universo. Es un don. Considero que todos los seres humanos tenemos un don. Venimos a hacer algo aquí en la Tierra. El tuyo comunicar, el mío comunicar desde este lugar. ¿Tú sientes desde niña esto? ¿Cómo te das cuenta, Noelia, que eres especial y diferente? ¿No te llevaron al del psicólogo porque estabas loca? Ya te voy a contar. Especial o diferente. Diferente me he sentido muchas veces. Okay. Especial, no, yo creo que todos somos especiales. Todos tenemos algo bueno para dar. Desde muy chica, a los 6 años, ahí comencé las conexiones, o al menos ahí comencé a poder explicar lo que me pasaba. ¿Qué te pasaba? Y la primera vez, ver a un hombre en mi habitación, que al principio parecía que estaba ahí, pero después no, después mostraba imágenes, después hablaba, contaba lo que le pasaba, lo que necesitaba. Ahí empezó como el derrotero de comunicación con otros que no conocía. ¿Tú a quién le dijiste que estabas viendo a ese hombre? A mi mamá. ¿Y tu mamá qué hizo? Se asustó. Y después, al poquito tiempo, me explicó junto a mi abuela que ese ser era un hermano de mi abuela que había muerto antes de que yo naciera. Y la forma que había muerto y lo que empezaba a decir en la conversación era imposible que yo lo supiera con 6 años. Y de ahí es como una ¿Tú apertura. heredabas esto de alguien en la familia o En nadie realidad más? no hubo certeza clara de que otra persona lo había hecho. Sí, personas con cierta intuición en la familia, pero no al nivel de poder comunicarme con los muertos. Eso se fue desarrollando y sí, mi mamá me llevó a psicólogos, neurólogos, psiquiatras, todo tipo de médico, curandero, maestro. Necesitaba saber hasta que el médico de cabecera, nosotros le llamamos allá el médico de familia, Sí. Que nos atendía de toda la vida, mi querido doctor Tabaco, se llamaba así de apellido. Después de revisarme, de hacer todo tipo de estudios, en su consultorio le dice a mi mamá que era normal. Entonces yo sentada en la camilla le empecé a dar un mensaje de su madre fallecida. Y la volvió a mirar a mi mamá y le dijo, ¿y qué te puedo decir? Es normal. Así que ahí es como que tuve la venia médica, como para decir, bueno, la niñita no está loca. Y comenzamos este camino que fue muy difícil por momentos, muy solitario. Al principio lo solitario se tornaba doloroso y molesto. No era fácil ir a una escuela de monjas y decir que hablas con muertos, ni tampoco decírselo a los compañeros. Pero decías cosas, de pronto le decías a alguien. Es que había cosas que yo no me las podía callar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no las podías callar? Porque era necesario advertir accidentes, enfermedades. Porque aparte de la mediumnidad, en mi caso, yo tengo la evidencia más desarrollada. Pero déjame, hago un salto grande con física cuántica. Te dicen que no hay futuro, que todo está por hacer. La incertidumbre solo tenemos el día de hoy. La física cuántica es la realidad. Nosotros vivimos en esta dimensión en paralelo a otras, pero lo que nosotros creamos como pasado o futuro, en realidad es una vibración y una formación mental para progresar, para proyectar. Lo que pasaste en el pasado, en realidad fue el tránsito de tu alma y las memorias de tu alma. Tu alma viene a existir a este plano terrenal, ¿sí? Solo para que vos resuelvas lo que no supiste resolver pendientes antes. Del pasado. No pendientes.
es lo que debes sanar. Ok. Lo que quedó pendiente será cuestión de ese estado, de ese momento. El alma tiene mucha más información. Uno no vive, uno recuerda. Y la vida que lleva es que ese recuerdo en esta existencia se desarrolle con mayor facilidad, con plenitud, con humanidad, con amor. Hay almas que lo pueden hacer y así liberarse y llegar al nirvana, al nivel mayor de evolución, donde ya no tenemos la necesidad de volver, y hay otras que no. Y esto de la física cuántica, este yo cuántico, ese otro yo que te está diciendo, está en otra dimensión. esto que vos crees que estás trabajándolo, que es pesado, ya está. Es tus dimensiones. El ser humano habita 4 dimensiones, la cuarta ya con un trabajo espiritual en el sentido de un trabajo de equilibrio, de poder, de conciencia, de esa sabiduría que uno va tomando y adquiriendo. Y sobre todo de despojo del ego. Pero imagínense que hay 12 dimensiones y todavía contando, y estamos para más. Pero en la medida que el ser humano se fragmente su alma solo, ¿en qué sentido? Odio, violencia, esa falta de gratitud, esa falta de empatía. Cuando el ser humano atraviesa esos conceptos negativos, al contrario, va involucionando, lo que hace que su alma resienta el trabajo. ¿Involucionamos? Sí. ¿Qué crees que pasa a nivel humanidad? Ay, a veces momentos muy difíciles para ayudar a despertar conciencia. No, es que el problema no está en despertar al otro. La base está en despertarse uno. Okay. Y en vibración automáticamente generas eso en tu familia. Vos sos madre. Sí. Si en tus momentos más difíciles hubieses perdido esa calma o esa concentración, el objetivo, tu familia en vibración lo hubiese perdido también. Ayudó a tu familia, a tu serenidad, tomar las cosas desde otro lugar, analizarlas. Y no es porque esté haciendo un chequeo de tu vida, pero es lo que se ve. Okay. Esa vibración se transmitió a tus hijos. Somos energía plena. El ser humano todavía no se concibe. Habla de energía muy suelto, habla de meditar. Occidente cree que descubrió algo y en realidad son técnicas milenarias que están llamando a la conciencia. Pero en la medida que sigamos prestos al egoísmo, a lo material, al poder, a la ambición, no vamos a lograrlo. Bueno, pero entonces a ti, tú tienes una misión, ¿qué te llega? ¿Cómo te conectas con ellos? Tú pides, yo pido, conéctate con esa persona, o esa persona viene y te toca y te dice, Noelia, quiero hablar. Yo siempre digo que para cuando la persona llega a mí y me dice, yo me quiero conectar, ellos ya están de antes. Okay. Las almas buscan, las almas están siempre. Solo que nuestra conciencia limitada, que es necesaria para poder tener una vida plena, tranquila, porque uno tiene que tener cierto orden, nos hace creer que no están, o que están en un lugar más seguro. ¿Siempre están con nosotros? Siempre, rodeados. Son energía superior a vos, a mí. ¿Podemos contar con ellos? ¿Uno se puede comunicar con ellos? Siempre te comunicas. El tema es que si yo te digo, en este momento entre vos y yo hay 2 muertos, medio que se te eriza un poquito la piel. Y si pudieras verlos como yo los veo... Tú los ves. Exacto. Ahí el ser humano entra en un juego, su cabeza de... El ejemplo más claro, se muere un ser querido. Y uno lo que dice es, daría 1 minuto, aunque sea 1 minuto, dame, para tenerte de vuelta, abrazarte, besarte, olerte. Y si yo les digo que tienen toda una existencia, solo que, ¿qué busca el ser humano? La materia, busca tocar. Y esta materia, en realidad, es el vehículo que transportó a la energía sublime, al alma. Vos no amaste al hombre, al cuerpo. Amaste al ser, a la esencia. Creo que es así. Yo lo vivo así. Lo he reconocido. ¿No te cansas? Así. Llega un momento en que... es decir... Me cansan los vivos, no los muertos. No. En realidad, yo... La educación que me impartieron fue que el día que a mí, esta labor, porque para mí no es un trabajo, es mi labor, es mi aporte, es lo que amo hacer.
¿Lo amas? Sí, lo amo. Sí. Hace poco se los dije a mis hijos. Yo los amo, pero más amo esto. Y si yo no soy esto, no puedo ser lo que ustedes esperan para mí o esperan de mí. ¿Has recibido agresiones? ¿De almas? No, de vivos. Críticas. El vivo es agresivo, envidioso y criticón, porque en realidad lo que usa en vos es su espejo. Esa crítica, ese odio, esa violencia, esa agresión, en realidad no es hacia vos, es a ellos mismos. Entonces tienen que buscar a alguien en quien... El espejo. Claro, en quien quitar, en quien desbordar. Entonces, disfrutas lo que haces, te conectas con ellos, todo el tiempo estás recibiendo información. Sí, lo eduqué. Lo fui educando y lo sigo educando. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es algo que se aprenda, y a veces cuando la gente me dice, hice un curso de mediumnidad de 3 meses, ahí es como que me salta la ariana que soy, el Aries, y me revoluciona un poco. No se estudia, se adoctrina. ¿En qué sentido? Te tenés que acompañar de técnicas de respiración, de meditación, con otros espiritistas, con gente que ha pasado por esto para poder intercambiar. ¿Hay maestros de esto? No sé si la palabra es maestro. Yo creo que para llamar a una persona maestro tiene que haber un estado de evolución total en esa persona, como para que pueda dirigir a otros. En mi caso tuve a mi madre espiritual, que no era mi madre biológica. Mi madre espiritual llega a mi vida a los 16, también vidente. ¿Cómo te encuentras con ella? Una cosa muy loca pasó. Mi padre pasaba una situación bastante difícil y un cliente de él le dice, te voy a llevar a ver a una persona que te puede ayudar energéticamente. Mi papá, hombre de campo, que según él solo hablaba con la Llorona, pero estaba tan desahuciado que no había nada que perder. Buscó ayuda. Claro. Y recuerdo que vino muy sentido de esta conversación y nos contó que iba a llegar esta mujer a vernos. Cuando llega a mi casa, yo tenía 16 años, llega, apenas entra al comedor de mi casa, a la sala, le dice a mi papá, ella es mía. Y mi papá le dice, como hablaba un ucraniano mezclado con castellano, le dice, no, es mi hija. No, le dice, ella es mía. Se sentó, ella me hablaba en ucraniano, yo le contestaba en castellano. Cosa que nunca supieron el por qué. Y recuerdo que Valentina, mi madre espiritual, les dice, estas cosas no tienen por qué, son energía. Ahí comenzó a educarme. ¿En qué sentido? En cómo manejar mi energía, poner los límites para que no afectaran mi vida cotidiana, lo diario, a reconocer que esto se me había dado como regalo, porque fue muy difícil, fue una niñez y una adolescencia bastante complicada. Y ahí comencé a trabajar todo eso y además siempre tomándome de educarme en otros aspectos, ¿no? En religión, en las distintas religiones, en la filosofía, en la meditación, el poder buscar herramientas que me ayuden a mí, primero a saber que esto era natural y segundo a saber que estaba al servicio de otros, a través mío. ¿Ha habido alguna información o algún contacto que a ti te conmueva? ¿Que te asuste, que te diga, que te conmueva? Todos. ¿Ah, sí? Todos ¿Cómo me conmueven. Energéticamente no te desgastas mucho? Si vos no cuidas la manera de apertura de portal, sostén de portal, cierre de portal, tu energía, tu salud mental, tu sueño, tus vínculos, y al momento de la sesión yo no resguardo todo eso, puede haber una filtración y ahí sí me puede afectar. Tengamos en cuenta que cada vez que yo conecto, cada segundo de conexión mía es un segundo que no es mi vida. Algunos dicen, ¿lo perdés? No, yo creo que lo gano. ¿Lo inviertes? Sí, se renueva. Okay. Se retroalimenta la energía. Pero es desgastante, ¿no? De alguna manera. Para los demás, para mí A ver, no. hago una pregunta muy chismosa. ¿Puede un hombre acercarse a ti? ¡Qué peligro! A ver, un compañero, un hombre, ¿Mi marido? Una pareja, sí, claro. Sí, mi marido, pobre hombre, él trata de vivir lo más normal que puede. Pero la realidad es que... No te puede engañar nunca, pues, eso sí.
Yo creo que No es para engañarte. yo creo que solo el ser humano se deja engañar. Si el ser humano reconoce lo que es energéticamente, el poder mental que tiene y la conexión divina que tiene con todos los que lo rodean, si te engañan, es solo porque lo permitiste. Ok. Con respecto a él, hablando claro, porque estas son cosas que suelen preguntar, yo creo que él vino a mi vida en el momento justo, vinimos a sanarnos mutuamente y yo no podría estar hoy al servicio de muchos si él no estuviera acompañándome junto a mis hijos. El permitir esto de los vínculos, el engañar o no te puedo decir a vos o no te puedo ocultar, yo siempre les digo a ellos, mamá deja que ustedes se oculten. Hay cosas que no voy a poder evitar. Es desesperante porque cuando es el ves... aprendizaje de ellos también. Claro, porque a mí me pasó ahora hace un tiempo con mis hijos, uno de 20, otra de 16, esto de ver lo que iba a pasar y cómo los advierto. Entonces un día realmente me afectó y lo que les dije fue, yo siempre les voy a dar las herramientas, pero no voy a poder evitar lo que sus vidas tengan que transitar aquí, lo que su alma deba transitar aquí. Y a partir de ahí hicimos como un acuerdo. Ellos cuando tienen alguna duda preguntan a mamá y otras veces mamá hace que no sabe nada. Qué bien. Pero es un trabajo muy de respeto por el proceso del otro. Sí, Noelia. eso es. Yo creo que ahí está, es claro lo que vos decís. Me costó mucho entender que no podía salvar al otro, que yo puedo acompañar, darle conciencia, contener, dar herramientas, saber escuchar, pero es la vida del otro, es el duelo del otro. En lo que uno conoce de esto, hay canales abiertos donde puede, en mi lenguaje, llegar la luz, pero también puede llegar la oscuridad. Es que es necesario, si no, no hay forma de equilibrar. Pero la oscuridad como una energía pesada... Nosotros somos neutrones y protones. Nuestra energía es positiva y negativa. Y tu te cuerpo puede llegar, tiene dos polaridades. Claro, pero te puede llegar la, sí, la mala influencia. Es que tiene que llegar, porque si no, no hay equilibrio. ¿Y cómo detectas tú cuál es limpia y cuál es oscura? Normalmente en una persona la energía negativa se detecta ante la queja, la pesadez, la negación, la forma hiriente, la forma de desprecio por el otro. Y siempre con un ego sobrevaluado. La persona que siempre vibra en positivo va a estar en armonía, en equilibrio, tratando de una forma cordial, buscando el bienestar, acompañar y darle seguridad al otro. A veces se pasan de protección también, por eso es necesario. El cuerpo humano está diseñado como una estrellita. Pero si observamos el canal, el chakra superior, la coronilla, la mollera, como decían las abuelas, ingresa el flujo de energía del universo, como un rayo de luz, como un rayo de sol. Atraviesa nuestro cuerpo, las polaridades. Nuestras manos, no por nada son 5 dedos, son 4 elementos más el alma. Los 4 elementos de la tierra más el alma. Esto emana energía y recibe energía. El campo energético se puede detectar solamente con poner una mano con la otra. Y los pies son la carga y descarga constante, a una velocidad que el ser humano no puede ni pensar. Por eso es muy bueno caminar descalzo, por eso es muy bueno recargarse al sol, a la naturaleza. ¿Por qué usamos zapatos? No solo por comodidad y por estar bien vestidos, porque son el aislante del campo vibratorio de la Tierra. Pero a la vez es necesario no usarlos. Cuando el ser humano aprende a dominar ese equilibrio, a centrarse, a respirar consciente, es donde equilibra estas entradas negativas y positivas. Como el Qigong, como el Yin y el Yang, van buscando según la religión, la fe, la doctrina, pero lo necesario es que el ser humano necesita atravesar la oscuridad porque si no, no hay forma de encontrar luz. Y la luz es Él. ¿Algún presidente, gobernante te dice, Noelia, ayúdame? La verdad es que muchos se han acercado
pero no me gusta trabajar con políticos. ¿Por qué? Porque al hombre político no le creo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un mentiroso? Creo que yo no creo. Yo no creo en las políticas que se basen bajo un poder, una ambición desmedida. Okay. Creo que los seres humanos que están en lo que sería el órgano político, gubernamental, deben estar al servicio del pueblo, no beneficiarse con el pueblo. Y ahí... En ese momento, ¿tú pudieras saber cuándo vas a trascender? Sí, yo ya sé cuándo me voy, de este plano. Sí, sí. ¿Te asusta? No. ¿Sabes cuánto los que te rodean a ti? Mis hijos no saben exacto el tiempo, sí saben cómo va a ocurrir y que tienen que recordar que ellos están aquí por esta existencia, pero yo estoy aquí para darles evolución a ellos. ¿Y eso les da a ellos paz, les da tranquilidad y seguridad? Es decir, ¿están acompañados? A veces están muy tranquilos y otras veces tienen esos momentos lógicos de una criatura, de un joven, donde las dudas y el temor surgen. Si tuvieras que decirle algo a los que nos están escuchando, Noelia, una persona que trabaja, tienes el don y el poder, ¿cuál es tu última palabra? No sé si la palabra es poder. Bueno, el don que tienes, sí. ¿Qué le dirías, qué podrías decirle a los que nos escuchan y nos ven? Al ser humano que se conecte más con la madre tierra, que agradezca el ciclo de vida. El ser humano nace y muere todos los días. Tercero, que valore el tiempo, la calidad del tiempo con sus vínculos, el respeto por el otro, la empatía, la solidaridad. Y por otro lado, lo que le diría es que no corra detrás de la muerte esquivándola o tratando de alejarla, porque en realidad ya existieron 2 muertes en él. Para estar aquí tuvo que haber muerto. Y la otra muerte es la del útero materno. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a lo más seguro que te ha dado la vida si en realidad lo que te permite ella es hacer tu existencia? Bueno, maravilloso, extraordinario. Ojalá la hayan aprendido, hayan disfrutado tanto. Pero, Noelia, muchas gracias. El placer es mío. Espero poder alguna vez volverte a tener aquí y conversar. Ha sido increíble. Yo deseo y sé que va a ser así, que el universo me va a permitir volver a Colombia, una tierra maravillosa, pero sobre todo que necesita forjar paz. Muchísimas gracias, que la pasen bien.